He titulado el mensaje Porque Él vive. Y estamos en Marcos capítulo 16. Vamos a estar viendo los versos 9 al 20. Verso 9 al 20. La Biblia no es la razón por la cual creemos en la resurrección. La resurrección es la razón por la cual creemos y tenemos la Biblia. O sea, la resurrección de Jesucristo cambió todo. Right? Si Jesucristo no hubiera resucitado, usted y yo no estaríamos aquí. Personas, cientos de iglesias en el área de Austin no se juntarían. Right? Miles de personas en esta ciudad no estarían alabando, cantando alabanzas a Jesucristo. Todo cambió el día en que Jesucristo resucitó. Y la semana pasada celebramos el día más grande en la historia humana. Y no es exageración. El día en que Jesucristo, quien en el jueves anterior, o sea, días antes de ser crucificado, el día antes de ser crucificado, había sido traicionado, acusado y condenado. Para el día siguiente, lo que hoy llamamos Viernes Santo, había sido entregado a las autoridades romanas y Poncio Pilato lo condenó a muerte a la cruz. La muerte más brutal y horrible, la muerte reservada para el peor rebelde, para el peor criminal. Jesucristo parecía víctima de las circunstancias, víctima de las maquinaciones de los líderes religiosos, víctima del imperio romano. Pero antes de que todo eso sucediera, Jesucristo lo había predicho. Vemos en Lucas 24:7, lo leímos la semana pasada, Jesucristo dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. O sea, Jesucristo había predicho esto. Antes de todo esto sucediera, Él se había entregado voluntariamente a este destino. Vemos a Jesucristo la noche que fue traicionado, en oración, clamó al Padre y decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. Así que predijo lo que iba a suceder y se entregó a las manos de su Padre Celestial, sabiendo lo que le venía, lo que esperaba. Él no era una víctima, pero más bien era aquel quien había orquestado todo para lograr la victoria más grande que jamás había sido lograda. Vimos la semana pasada en Marcos 16, versos 5. Y si ya tiene ahí su lugar en Marcos 16, puede acompañarme ahí, dice, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. O sea, cuando alguien es crucificado, no hay esperanza para él, para esa persona, right? Así que el que fue crucificado, y mencionamos esto, Roma lo declaró muerto, certificado de muerto, right? De muerte. Así que el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Jesucristo logró esta gran victoria sobre la muerte, transformando para siempre nuestro mundo. La semana pasada titulamos el mensaje Viva el Rey, right? Y mientras meditaba después del mensaje,
me acordé que la respuesta a esa declaración, y hablamos como esta es una costumbre en países donde tienen reyes, right? De que cuando muere un rey, le sucede el próximo rey. Y dicen, ¡viva el rey! Y la respuesta es, ¡que viva! Right? Así que voy a decir, ¡viva el rey! Y quiero oírlos decir, ¡que viva! ¿Eh? ¡Viva el rey! ¡Viva! Amén. Jesucristo vive y vive por la eternidad. No es que nuestra opinión o nuestro deseo tiene nada que ver con todo esto. No es nomás mi opinión, right? No es mi deseo de que Cristo viva. La verdad es que Él vive por la eternidad y reina soberano sobre todas las cosas. Y es porque Él vive que nosotros tenemos victoria en Jesucristo. Y el título lo agarré de un canto que es en inglés, Because He Lives. Traducido al español dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que mi futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Así que porque Él vive, hemos sido transformados. Y por eso estamos aquí, transformados, cambiados. Y si usted no ha sido transformado, cambiado todavía hay oportunidad. Amén. Hoy día puede ser el día en que usted es cambiado y transformado, porque Él vive. Así que ahora es el tiempo de participación otra vez de todos. Voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos el pasaje de hoy. Marcos 16, verso 9 al 20. Y la palabra de Dios dice así: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Verso 12. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban en camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación, y en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Verso 15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que de ahí vamos a ver tres cosas como es nuestra costumbre. Vamos a ver primero que Él confronta nuestra incredulidad. Segundo, Él comisiona a sus discípulos. Y finalmente, Él confirma su señorío. Así que después de resucitar, Jesucristo se manifestó a sus discípulos y los comisionó a proclamar una verdad gloriosa. Una verdad excelente, que Él vive y reina para siempre con poder y majestad.
Son estas buenas nuevas las que han cambiado la historia y siguen transformando corazones hoy. Y como mencioné, la mayoría de nosotros, Jesucristo ha transformado nuestro corazón, nos ha dado vida nueva y es todo porque Él vive. Así que empecemos ahí en el verso 9. Él confronta nuestra incredulidad. Y voy a leer los versos que repasamos, los voy a leer otra vez. Verso 9 dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Así que el Evangelio de Juan, y mencioné esto, y lo voy a mencionar otra vez, porque para mí es buena ilustración, right? Esta semana pasada estuvimos viendo unos partidos de fútbol, el campeonato de Champions League, y la semana pasada mencioné el mundial, como van a ver, creo que eran más de 40 cámaras en cada partido, right? Y para mí los evangelios son como una cámara que están captando el mismo evento, y como en un partido de fútbol hay varias cámaras mirando, cada una enfocándose en algo diferente en ese partido. Y el mismo evento está sucediendo, pero el árbitro puede decir esto, ir a la cámara y agarrar una vista, una vista más enfocada de cierta parte. Y cada evangelio, en mi manera de pensar, es como una cámara viendo ese mismo evento. Así que la palabra de Dios nos presenta todo esto, el mismo evento, de diferentes perspectivas. Y vemos en el Evangelio de Juan que Él nos da más detalle. Dice, así que fue corriendo a ver, hablando de María, Juan nos dice que así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí Marcos nos dice que no la creyeron. Juan parece decir que luego se dirigieron al sepulcro. Si lee el pasaje en San Juan, todo el pasaje, parece ser que tan pronto oyeron el anuncio, corrieron, investigaron. Pero si ponemos las dos historias juntas, lo más probable es que estaban ahí sin creer hasta que se le vino una buena idea, ya sea a Pedro o Juan. Dice, ¿por qué estamos aquí dudando? ¿Por qué no vamos, investigamos? Y empiezan a correr, right? Así que a veces cuando leemos los pasajes nos parece suceder luego todas las cosas, pero puede haber un tiempo entre que sucede una cosa o la otra. Pero las mujeres, ellas, cuando fueron a la tumba, ellas pensaban encontrar un cadáver. Ellas estaban listas con las especies y todo lo que necesitaban. Estaban ahí para preparar, para cuidar del cuerpo, del cadáver de Jesucristo. Los discípulos, ellos pensaban que el muerto permanecería muerto, right? Nadie esperaba lo que sucedió esa mañana. Todos estaban sorprendidos. Y la cosa es que no habían prestado atención, o quizás pensaban que lo que Jesucristo decía de su propia muerte y resurrección quizás era otra de sus parábolas, de sus ilustraciones o algo,
no habían captado, no habían entendido lo que Jesucristo les había dicho. Continuamos el verso 12, dice, después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban del camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Lucas nos relata esta historia de los dos discípulos. Y es otra historia de la resurrección. Puede anotar ahí en San Lucas 24 y leerlo luego. Pero Lucas nos dice esto. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros. Y si usted piensa en millas, son 7 millas, right? 7 millas o 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Son palabras en rojo, es Jesucristo hablando con ellos. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Así que Jesucristo actúa como que no sabe. Y Jesucristo, si lee la historia, Él sigue dándoles un estudio bíblico, explicándoles a través de la palabra, comenzando con Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Así que Jesucristo les dio un estudio bíblico mientras iban en camino. Y imagínense tener grabado ese estudio. Sería la transcripción o si estuviera escrito, sería algo fenomenal, right? Continuamos, el verso 14, ahí en Marcos 16, 14 dice, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Así que Juan nos dice que luego, ese mismo día de la resurrección de Jesús, se presentó ante los 12. Pero, y creo que tengo la escritura ahí, si quiere encontrar Juan 20, 24, dice, hablando de Tomás, uno de aquellos que no había estado ahí con Jesucristo, cuando se presentó esa noche, el primer día de su resurrección, dice Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Así que vemos ahí que los discípulos, aunque habían oído a Jesucristo decirles, aunque
Jesucristo estaba intentando mostrarles lo que iba a suceder, ellos todavía no captaban hasta que lo vieron. Y por supuesto, nosotros podemos ver la evidencia, no podemos verlo como estos discípulos lo vieron físicamente. Ellos vieron a Jesucristo resucitado físicamente. Nosotros no podemos verlo así. Y si continuamos leyendo la historia en San Lucas acerca de los discípulos en camino a Emaús, ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan para que ellos comieran. Y puede ser que la manera que lo partió, reconocieron la manera de Jesucristo, como Él era, o era posible que por primera vez habían visto las marcas en sus manos, right? De que este es aquel que fue crucificado. Pero alguna razón lo reconocieron y volvieron a Jerusalén, y los discípulos no lo creyeron. No creyeron que realmente vieron a Jesucristo. Y porque Él vive, Él confronta nuestra incredulidad. Tenemos que dudar nuestras dudas. O sea, hay más evidencia de Jesucristo resucitado por la cual debemos, o sea, hay más evidencia de la verdad de que Jesucristo vive de la que no hay. O sea, es más hace más razón creer la evidencia presentada por el Señor en su palabra que dudar. Así que tenemos que dudar nuestra duda. Bien. All right, continuamos. Él comisiona a los discípulos, verso 15. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. San Mateo nos presenta la gran comisión de esta manera. Si vemos San Mateo 28, 17, dice, él lo graba de esta manera. Dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Tenemos que recordar de que estos hombres eran judíos, right? Que es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué es lo que hacen estos buenos jóvenes judíos? Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero aún así, algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué linda, qué hermosa promesa de que Él va a estar con nosotros siempre. Cada momento, cada instante, suceda lo que suceda, estemos donde estemos, Él va a estar ahí con nosotros. Este era un mandamiento, no era una sugerencia, o sea, de ir al mundo y proclamar este evangelio. El interés en las misiones no era una elección, o sea, cuando uno va a la universidad, a la escuela, hay clases que uno puede elegir
y hay unas mandatorias para tu carrera, right? Well, el proclamar el Evangelio no es algo que elegimos, es algo mandatorio, es un mandamiento que nos da el Señor. Es algo en el cual se espera que gradúe cada discípulo. O sea, nuestra misión, nuestro objetivo es de hacer lo que nuestro Señor nos ha dicho hacer. Oí esta historia y se me hizo interesante. Había un capellán, y esto ya es quizás 100 años atrás o más. Se le acerca creo que es Duque de Ellington. Era un general militar que había ganado batallas contra el general francés. Se me está escapando ahorita. Napoleón, Napoleón. Así que este Duque de Ellington había ganado victorias en contra de Napoleón, y viene un capellán y le pregunta: general, ¿qué cree usted? ¿Debemos de llevar el Evangelio a las regiones montañosas de India? Puede ser muy difícil. Y el general le corta y le dice: pues, ¿cuáles son tus órdenes de mando? Y ahí se quedó el tema. ¿Cuáles son nuestras órdenes de mando? Ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que le estaba diciendo: ¿sabes qué? ¿Qué te ha dicho tu jefe? ¿Qué te ha dicho tu general? ¿Qué te ha dicho tu rey? Obedece eso. Y esa es nuestra comisión. Ese es nuestro llamado. En cuanto al bautismo, reconocemos que el bautismo es muy importante. Jesucristo nos dejó 2 sacramentos, nomás 2 cosas que debemos repetir y hacer constantemente. Well, el bautismo es uno y solo se hace una vez, right? Pero es algo que Jesucristo nos comisionó, que nos pidió que hagamos, que nos dijo que hagamos. Y el segundo es la Santa Comunión. Y hacemos las 2 en obediencia a Jesucristo. No es algo de, si me bautizo, estoy salvo o no estoy salvo. No es cuestión de eso. Es cuestión de obediencia. Es como el mandato de ir a proclamar el Evangelio. Obedecemos a Jesucristo celebrando los 2, right? Celebrando comunión y una vez que creemos, siendo bautizados. Un ejemplo que se usa es el ladrón crucificado al lado de Jesucristo. Él no tuvo oportunidad de bajarse de la cruz y ser bautizado, right? Él tuvo fe, puso su esperanza en Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Estarás conmigo hoy en el paraíso. Así que él recibió la bendición de Jesucristo al creer en Jesucristo. Continuamos, verso 17. Dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Así que aquí vemos varias señales que acompañarán a los que creen, right? Expulsarán demonios. Y estas palabras están en rojo en mi Biblia. Hay aquellos que piensan que
estas señales, estas obras, estas cosas eran para cierto tiempo. Bueno, Jesucristo nos dice aquí, bueno, una vez de que pase un siglo, o 30 años, 40 años, todo esto va a parar. No, Él nos dice, estas señales acompañarán a los que creen. Right? Y tenemos que creer en sus palabras. En el nombre de Cristo podemos expulsar demonios. Tenemos autoridad sobre todas cosas a través de Jesucristo. Hablarán en nuevas lenguas. Aquí en Calvary estamos, reconocemos que el Espíritu Santo nos bautiza y nos permite hablar en lenguas, pero no venimos aquí a la iglesia a hablar en lenguas, right? Tiene 24 horas al día, 6 días a la semana y 23 horas en el domingo para hablar en lenguas. Si quiere hablar en lenguas, hable en su hogar, en su lugar privado y practique ese don delante de Dios. Pero aquí en la iglesia, por eso no lo hacemos, porque llamaría la atención, distraería a los demás, pero sí creemos que estos dones son para nosotros hoy en día. Y si quieren ir a agarrar una serpiente en las manos, pero no vamos a traer serpientes aquí. La cosa es que con algunas de estas cosas, estas promesas deben de ser entendidas con el contexto de los peligros que había en los tiempos que Jesucristo estaba dando esta comisión, right? De llevar el evangelio por todo el mundo. Vemos en Hechos 28, vemos a Pablo naufragado en una isla, se le prende una víbora y todos están ahí sorprendidos pensando que va a morir, pero nada le sucede. Él nomás lo tira y la mete en el fuego. Así que en ese tiempo había ese tipo de peligro y podía suceder. Y Jesucristo está prometiendo protección, cuidado. Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o de manipular víboras para que fuera una prueba específica o medida de nuestra fe. Así que, porque Él vive, Él nos envía a proclamar. Él nos da estas órdenes de ir y proclamar el evangelio a todas las naciones. Continuamos. Él confirma su señorío. 19. Dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. No sé de usted, pero eso me emociona. Yeah, mi Señor, mi Rey, está ahí sentado al lado de Dios Padre Todopoderoso. Y vamos a leer un poco luego en Hebreos una linda promesa que nos da acerca de ese trono en el cual Él está sentado. Pero hay una linda imagen que un apóstol, un seguidor de Jesucristo, no un apóstol, un discípulo, Esteban. Vemos esta historia disculpen, me adelanté un poco. Primero vamos a ver cómo Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos relata la historia en la cual Jesucristo fue llevado al cielo. Vemos en Hechos, capítulo 1, verso 6, dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por autoridad
misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así que Jesucristo lo vieron ser levantado, vieron la ascensión de Jesucristo al cielo, y estos ángeles les dijeron: la misma manera que Él fue llevado, va a regresar. Y esa es nuestra esperanza, de que Jesucristo en cualquier momento, en cualquier instante, se va a oír la trompeta y lo vamos a ver regresar. Y no solo eso, en su segunda venida, luego va a venir como un gran general montado en un caballo blanco, listo para la victoria. Así que tenemos esa esperanza de que Jesucristo pronto viene. Y un ejemplo de Jesucristo estar sentado al lado del Padre, vemos en Hechos 7, cuando Esteban mira al cielo y él está proclamando el Evangelio, está compartiendo a Jesucristo con las personas y ellos no lo quieren oír. Y lo están apedreando y esto sucede. Hechos 7:54 dice: al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y se ha dicho, no dice que está sentado, se ha dicho que cuando sus santos entran en la gloria, su Señor se para recibirlos. Así que eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor, recibiendo a su santo Esteban. Y esperemos nosotros también llegar ese día en el cual nuestro Señor nos reciba, parado con brazos abiertos, diciendo: bien hecho, mi fiel siervo. Entra en la gloria de tu Señor. Y Jesucristo, Él pagó el precio, Él dio su vida y tuvo una actitud humilde delante de todos. Siendo Dios, siendo Rey, siendo todopoderoso, Él, en Filipenses 2:8 vemos, Él a manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que celebramos la semana pasada en Viernes Santos, right? De que Jesucristo murió en esa cruz. Y como mencioné al principio, no era las circunstancias que lo pusieron ahí, no eran los líderes religiosos. Es más, podríamos decir que era nuestro pecado que lo puso ahí, pero Él estaba listo y dispuesto a tomar esa carga y sufrir esa muerte. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así que vemos que Él es exaltado sobre todo. Él se sacrificó, dio su vida, se humilló, permitió que todas estas cosas le sucedieran, pero ahora Él recibe el honor de ser Señor para gloria de Dios Padre. Él reina por toda la eternidad. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y algo que mencionamos varias semanas atrás, de que Mesías, Cristo, básicamente es ungido. ¿Y quiénes eran ungidos en tiempos antiguos? Eran profetas, sacerdotes y reyes. Y Jesucristo era los tres. Y su unción, estaba hablando con un hermano después de que hablamos de eso cuando lo hicimos. Dice, well, la palabra no nos dice de que Jesucristo fue ungido con aceite, right? Y es verdad, porque no fue ungido con aceite. Well, que nos diga la palabra. Fue ungido por el Espíritu Santo mismo de Dios. Vemos en Juan 1:27, right? De que Juan el Bautista ve al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y el aceite es un símbolo del Espíritu. Así que para Jesucristo, Dios no usó el símbolo, Él usó el Espíritu mismo para demostrar de que Él era el ungido de Dios. Continuamos, verso 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. La lección que tomamos de este pasaje, especialmente de la primera parte de este pasaje, es de que tenemos a María primero, tenemos a los dos discípulos, right, que vieron a Jesucristo, y hasta los discípulos viendo a Jesucristo como que no podían creer, right? Podemos obedecer la gran comisión, ir a nuestro vecindario, decirle a nuestros amigos con la mayor convicción. Podemos salir estamos orando en la mañana o cuando sea, pidiéndole al Señor que nos dé la palabra, que nos dé el Espíritu para compartir. Y hasta sentimos nuestro corazón arder por estas personas. Y vamos a testificar a nuestros amigos, familiares, vecinos, y ellos no creen. Y tristemente algunos no van a creer aquí, pero esa no es nuestra carga, right? Nuestra carga es el compartir, el decirles el mensaje. María, estos otros discípulos que venían del campo, no estaban compartiendo el mensaje con personas que no conocían, right? Estos discípulos habían estado con Él, habían visto los milagros, creían lo que Él dijo, ellos lo seguían día tras día y tenían todo tipo de conocimiento. Y sin embargo, cuando vienen y les dicen, ha resucitado, está vivo, ellos no creen. Imagínense. Así que ese es un ánimo para nosotros
Y para ustedes y para mí, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos, familiares, gente con la que vamos a la escuela, al trabajo, a vecinos, familiares que amamos, gente que hemos estado tratando de compartir de Jesucristo y el mensaje parece que no llega a ningún lado? Pero aquí vemos a estas personas. Estos son discípulos que se niegan a creer. ¡Wow! Entonces, ¿qué hay esperanza de nosotros, right? Si vamos a compartir. Bueno, primeramente, no es nuestra obligación cuestionar las órdenes, right? ¿Cuáles son nuestras órdenes de mando? El compartir, right? Así que la lección para ti y para mí es esta. Es nuestra responsabilidad llevar a Cristo a los vecinos, familiares, amigos. Es responsabilidad de Dios llevarlos a ellos, a Cristo, o sea, a cambiar el corazón. Nuestra responsabilidad es llevar a Cristo a estas personas. Dios es el que se encarga del corazón. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como mencionamos, no es algo elegible, right? Es un mandato. Cuando el Espíritu Santo te dice, oh, tienes que compartir, no hay otra, tienes que hacerlo, right? Puede ser de que piensas, oh, se van a burlar, van a decir esto, el otro. Well, las órdenes de mando no son si es un mensaje popular, hazlo. No es si te van a apreciar por hacerlo, hazlo. Las órdenes de mando es que lo hagas, que compartas el Evangelio. Y traje estos aquí, tenemos varios folletos ahí atrás y me imagino que después del mensaje van a querer llevarse varias de estas para compartir con sus amigos y familiares y compañeros de trabajo, right? Decirles de Jesucristo y también una invitación a la iglesia, porque aquí, como lo hicimos hoy, repasamos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo, declarando todo el consejo de Dios. Y Jesucristo, además de eso, no hay rey más glorioso que nuestro Rey Jesucristo. El hecho de que la ha escogido a usted, lo ha escogido a usted. ¿Por qué? ¿Por qué me ha escogido a mí? ¿Hay algo bueno en mí? No, de ninguna manera. Es su gracia, su misericordia, su bondad que me ha escogido a mí y me ha abierto los ojos a ver la verdad del Evangelio. No todos tienen este privilegio. Tenemos que agarrarlo y compartirlo. Hay otros como usted y yo que necesitan oír el mensaje. Y quería acabar con esto. Y habla del trono de Dios. Hebreos 4:14. Y sería bueno, si lo encuentra ahí en su Biblia, que lo subraye. Hebreos 4:14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que ahí vemos que nuestro sumo sacerdote ha atravesado los cielos. Vimos su ascensión, right? Él fue llevado a la presencia de Dios y de ahí está entronado. Verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Su palabra nos dice: aproxímense al trono de gracia confiadamente. O sea, nos está dando ánimo a que confiadamente entremos al trono de gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. ¿Y quién se sienta en un trono? ¿Quién se sienta en un trono? El rey. El rey. ¿Ha recibido a usted una invitación a sentarse en la Casa Blanca y charlar con el Señor ahí? No, el rey es... ese Señor ahí hasta se cae de rodillas delante de este rey. Hay reyes que caen de rodillas delante de nuestro rey. Él es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Él te está animando a que vengas y te aproximes a Él. Y una vez estando ahí, salgas y compartas ese privilegio con otros. Porque Él vive, reina y obra con poder hoy. Amén. Jesucristo vive, reina para siempre y ha enviado a su iglesia a proclamar las buenas nuevas que transforman el mundo y transforman nuestra vida hoy. Amén. Si usted ha sido transformada, no deje de compartir las buenas nuevas. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú, siendo Rey, glorioso, majestuoso, soberano, con autoridad sobre todo, tú has visto en nosotros algo que escoger, y es por tu gracia, por tu misericordia que nos escoges. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecer el llamado de proclamar a todas las naciones. Y eso quiere decir a todos los vecinos, a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los que están cerca de nosotros. Queremos que ellos sepan que tú eres Señor, que tú eres Rey, que tú vives por la eternidad. Y lo hacemos porque tú vives. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.